¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Buenas tardes, Inge. Sí, buenas tardes, Inge. Se le escucha muy bien. Ya, buenas tardes. Gracias. Qué bueno que se me escuche bien porque me fui a conectar con el cable de red. Sí, porque últimamente con el Wi-Fi definitivamente no funciona bien. Entonces dije de una vez, no me arriesgo a que no me escuchen o que se entrecorte. Entonces le conecté con el cable de red. ¿Ya? Entonces, miren, ya saben ustedes que en estas clases ahora vamos a empezar tomando lista porque nos han pedido ese requisito por varios motivos, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Entonces hoy día también les voy a tomar lista, como siempre. Entonces voy a poner acá la fecha nomás. La fecha de hoy día es 5. Entonces, porfa, cuando les nombre, me dicen presente. Y ya saben, ¿no? Si es que no dicen presente y ya me pasé, no importa, ya no puedo tomarles la lista 2 veces porque perdemos mucho el tiempo. Realmente esto es solo algo que nos pide el departamento, entonces no es que van a tener 0, ni que yo les voy a poner mala nota o algo por el estilo, no. Si ya me pasé de la lista, ya ni modo. Si ya me pasé de la lista y ya tendrían falta, lo importante es que asistan a la clase, que escuchen la clase, que entiendan la clase. Ahora, esta formalidad de que tengan o no tengan aquí esto que dice presente o no, eso es para el departamento. Ya para pasar la asignatura no sirve, sí, es solo para el departamento. Sí, bien, entonces voy a empezar a tomar lista. Solo voy a poner aquí que esta sería la del día martes, porque si no luego me mareo aquí. Entonces sí quiero poner cuál sería el día. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, empecemos. Keila Aguirre. Presente. David Aguirre. Armando Agurto. Presente, ingeniero. Clayton Alaba. Presente, Inge. Héctor Alulema. Presente, ingeniero. Luis Barreiro. Víctor Briones. Jordan Cabascango. Presente, Inge. Andrés Caiza. Danilo Calderón. Presente. Vincent Campoverde. Ya, Presente. ya. Mauricio Carrión. Presente. Gabriela Correa. Presente. Johan Díaz. Presente, Inge. Carle de Estrada. Presente. Esteban Figueroa. Presente. Brian Gómez. Le puse 10. Ay, le voy a poner. Joel Gómez. Presente, Inge. Melanie Guamán. Presente, Inge. Marco Guachamín. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie. Por cierto, no, sí les dije buenas tardes a todos, no, sino que luego les contesto el saludo a todos y me demoro más. ¿Ya? Marco Guachamín, si estaba. Melanie Guamán, perdón. Melanie Guamán. Wendy Wambi. Presente, Inge. Ya. Kevin Aro. Presente. Franklin Ilaquiche. Presente. Mayerly Jumbo. Presente. Juan Lagos. Presente. Luis Lema. Presente. Jordi López. Dylan López. ¿Me nombró a mí? Dylan López. Sí, Dylan López, sí, justo ahorita. Ya te puse ya la asistencia. Johan Luna. No, Johan Luna ya. Darwin Martínez. Presente, Inge. Anthony Mero. Presente. Ya. Andrea Morales. Presente, Inge. Melanie Oña. Presente, Inge. Ordóñez. Presente. Jennifer Pano Luisa. Presente. Byron Parco.
Presente, Inge. Miguel Paredes. Mateo Paucar. Presente, Inge. Pérez. Marilyn Querembas. Presente, Inge. Marilyn Querembas está, ¿no es cierto? Ya te pongo ahí. Y aquí no leí. Sheilly Portilla no leí. Sheilly Portilla. No está. Y Marilyn sí está. ¿Dónde me quedé? Luis Quintana. Quinata, pero siempre leo al revés. Quinata, Inge. Sí, presente. Sí, ya. No sé por qué tengo dislexia cuando leo tu apellido, oye, porque siempre leo mal. Le voy a poner con algún color para leer bien. Ya, perdón, ¿no? Ya, Natalie Quisilema. Presente, buenas tardes. He desplegado el Teams aquí. Perdón. Ah, bueno. Es que escuché algo del Teams, pero bueno, no creo que era conmigo. Ya, Edgar Ramos. Kevin Román. Joan Saavedra. Presente, Inge. Ricardo Serrano. Presente. Te pongo falta. Sonia Shini. Inge, disculpe, me escuchó. Le dije presente, pero no sé si me Siempre. puso. Serrano. Serrano. Sí, sí te puse, sí estás. Ah, ya, perdón, Inge. Ya, no hay problema. Sonia Shini. Steven Tizalema. Santiago Torresano. Brian Valencia. Presente, Inge. Ya. Marilyn Vilatuña. Presente. Kevin Villagrán. Presente, Inge. Adrián Villalobos. Viviana Viracocha. Kevin Yuxi. Presente, Inge. Viviana, ¿no es cierto? Viviana Viracocha. Inge. Ya. Y no me respondió Kevin Yuxi. ¿Estás por ahí? No. Inge, disculpe, yo también ya había respondido que sí estaba. ¿Quién? No, Guamán Daniela. Guamá. Inge, aparte ya a Sheilly no le sirve el micrófono. Está media hora ahí y no se le escucha. El problema, sí sabía que por ahí había alguien porque se estaban escribiendo al grupo y ahí iba a ver. Ya. Nadie más. Ya. ¿Me puede ayudar alguien leyendo en el grupo los que me escribieron al WhatsApp? Si por ahí alguien más era. ¿Alguien que me falte? Es que aquí solo me salen los nombres, no puedo ver el apellido. Y se demora esta cosa cargando el chat. Por eso es que paso la lista una sola vez y ya. Dice Johan Vladimir Luna Quispe. Ya, ahí está. Ya le pongo, gracias. ¿Alguien más por si acaso que esté por ahí? ¿Me puedes ayudar leyendo, por favor? Brian David Gómez Párraga, recién entra. Gómez. Ajá. Ya. Gracias. Kevin Fernando Yuxi Quinaucho. Ya, Perdón si pronuncio mal. ya. Y con ese terminamos ya hasta ahí, porque si no, nos vamos a demorar toda una vida ahí tomando la lista de los atrasados. Ya, gracias. Entonces, la siguiente les anotamos, ¿no? Sí, porque si no, imagínense, se nos va un montón de tiempo ahí. Entonces, gracias, ¿no? Gracias por la ayuda. Entonces, ahora sí, miren, esta semana tuvimos reunión de cátedra y no estamos tan atrasados como, o sea, sí se puede recuperar. Si en todas las clases adelantamos 5 minutitos más de lo que nosotros normalmente nos solemos demorar, que es casi 1 hora y 40, 1 hora y 45, sí logramos igualarnos de a poquito. Sí, entonces lo de la recuperación de la clase estaría pendiente. Sí, o sea, como yo les dije, eso sería ya en el último de los casos, que buscaríamos una clase para poder recuperar.
pero por el momento vamos bien, ¿sí? Entonces, veamos cómo nos va trabajando 5 minutitos más en todas las clases. A lo mejor sí logramos igualarnos sin necesidad de recuperar, ¿ya? Bien, entonces, miren, la clase de hoy día, por cierto, casi me olvido, anotarán la fecha de la prueba. La prueba va a ser el día viernes, de este viernes en 8, o sea, ¿qué día es eso? Viernes 15, me parece que es, a ver, déjenme ver si le confirmo. Viernes 15, ¿sí? El viernes 15 es la prueba, que estaba prevista para, no me acuerdo qué fecha, pero por el paro se tuvo que aplazar. Entonces, esa misma prueba, la prueba número 2, va a ser el día viernes 15, ¿ya? Anotaránse por ahí. Bien, entonces, miren, hoy día vamos a ver la parte radial de la función de onda. La clase anterior, la clase del día viernes, habíamos visto las generalidades de la ecuación de Schrödinger y también empezamos ya a profundizar en la función de onda. Si ustedes recuerdan, la función de onda era esa ecuación que es una solución para la ecuación de Schrödinger, que yo ya les había dado aplicada para el átomo de hidrógeno y para los hidrogeniones y que vamos a encontrar siempre en el anexo que tienen en su libro, ¿no? En el anexo de las partes radiales y las partes angulares. Entonces, con eso ustedes tuvieron que hacer un deber, ¿no es cierto? Un deber que tenía que ver con armar la función de onda, buscar tanto la parte radial como la parte angular, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, la clase de hoy día vamos a profundizar solo en una de las dos partes de la función de onda y es la parte radial. ¿Por qué no... ¿por qué nosotros no vemos todo en una sola clase? ¿Por qué no estudiamos en una clase todo lo que sea de la parte radial y la parte angular? Porque es mucho, es muy extenso, ¿sí? Entonces, la parte radial tiene un montón de información que hay que saber detectar, porque no es fácil. Hay que entrenarle al ojo, hay que entrenarle a la mente para poder ver algunas cosas. Y lo mismo pasa con la parte angular. También tiene muchísima información que no se alcanza a ver todo dentro de una clase. Entonces, por eso la clase de hoy día es acerca de la parte radial. La clase de mañana es acerca de la parte angular, ¿sí? Y la clase del día viernes ya veríamos configuración electrónica, ¿sí? Entonces estaríamos bastante bien, diría yo, y ya nos terminaríamos a lo mejor de igualar el día lunes de la otra semana, ¿sí? Pero entonces, hoy solo vamos a ver la parte radial. Por eso se va a repetir un poquito de lo que vimos el día viernes, porque el día viernes vimos la función de onda completa, es decir, la parte radial y la parte angular, solo que vimos las generalidades. Hoy vamos a profundizar, ¿sí? Tendrán eso bien claro. Bien, entonces, miren, la función de onda, ustedes ya saben, es como la nusita, que siempre debe tener una parte radial y una parte angular, ¿ya? La parte radial es la que está puesta en color celeste, que depende de los números cuánticos principal y secundario, y se llama radial porque describe todos los radios desde 0 hasta el infinito, todas las probabilidades de encontrar un electrón a cualquier radio al que a ustedes se les ocurra. En cambio, que la parte angular, que tiene los ángulos teta y phi, se llama parte angular porque contiene los ángulos teta y phi. Esa vamos a ver mañana, esa parte vamos a ver mañana, ¿ya? Entonces, hoy nos concentramos aquí. Entonces, ya saben qué parámetros tiene la parte radial, depende del número cuántico principal y secundario. Ahora, hagamos un ejercicio para que ustedes vean cómo se va a tratar la parte radial. Muy similar a lo que hicimos la clase del día viernes, solo que como hoy profundizamos un poquito más, hay que hablar un poquito más de los términos, pero básicamente vamos a hacer lo mismo que aprendimos a hacer el viernes, ¿ya? Entonces, miren, en este ejercicio dice ejemplo 1, determinar la parte radial para el átomo de hidrógeno para un orbital 1s, ¿sí? Entonces, aquí, nuevamente, como me está dando el subnivel, tengo que sacar los números cuánticos. ¿Pero cuáles números cuánticos saco? ¿N, L y M? No, aquí el magnético no sería necesario porque recuerden que el magnético interviene solo en la parte angular. En la parte radial depende solo del número cuántico principal y secundario. Entonces, solo sacamos el principal y el secundario. El magnético por ahora no. Entonces, el número cuántico principal sería 1 y el secundario sería 0. ¿Ya? Entonces, con esos números cuánticos, ustedes ya saben, deberíamos ir hacia el anexo, ¿sí? Y en el anexo deberíamos buscar cuál es la función que nos conviene para un N1 y L0, ¿sí? Que sería esta ecuación que está acá. N1, L0, cogemos y copiamos toda esta ecuación. ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación aquí.
Ahora, eso ya sabíamos de la clase anterior. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy día? A sacar las partes de la parte radial, ¿sí? Toda parte radial tiene tres partes, tres elementos, que son el factor exponencial, el factor preexponencial y la constante, ¿sí? Son tres elementos que tiene. Siempre va a tener esos tres elementos y ustedes tienen que saber identificarlos. Son súper fáciles de identificar. Ya les indico cómo. Miren, en el lado izquierdo, ¿sí? Siempre van a encontrar una expresión matemática parecida a esta. Z sobre A sub 0 elevado a la 3 medios. Y puede ser cualquier otro valor, pero es un valor numérico. Entonces, por eso a esto se le llama la constante. La constante en las partes radiales siempre va a estar ubicada en el lado izquierdo, ¿ya? Ahora, en el otro lado, en el lado derecho, siempre vamos a tener el factor exponencial. ¿Cómo le reconocemos al factor exponencial? Porque es la e, que es un exponente, que tiene este exponente a la menos rho sobre 2. Siempre va a tener ese exponente de a la menos rho sobre 2, ¿sí? Entonces, esa es la forma de reconocerle al factor exponencial. Sí, debe tener ese menos rho sobre 2. Sí, es esa E. Ahora, esta E que ustedes están observando aquí, ya saben que no es la carga del electrón, sino que es la E de Euler. Entonces, también pueden reconocerle al factor exponencial así, buscando la E de Euler. ¿Sí? Bien, entonces, lo que queda en la mitad entre la constante y entre la E de Euler es a lo que se le llama el factor preexponencial. ¿Por qué se le llama factor preexponencial? Porque está antes del exponente, ¿sí? Entonces, por eso se llama factor preexponencial. En este caso, en este orbital 1s en particular, es que este factor preexponencial ha sido un número. No pasa eso siempre. Es la única función, lamentablemente en la primera que les pongo de ejemplo, que sale un número. No, eso no es usual. Suele salir una función, pero en este caso sale un número, ¿ya? ¿Y nos hacemos lío por eso? No, realmente no nos hacemos lío por eso, ¿sí? Ya, entonces, siempre, ya saben, vamos a tener que reconocer el factor exponencial, que es la E de Euler, la constante que está siempre al lado izquierdo, y el factor preexponencial que está en el medio de los dos. Ahora, hacemos lo mismo que aprendimos a hacer el día viernes. Cogemos todas las constantes, no hay necesidad de reemplazar los valores de las constantes, y les llamamos constante K. ¿Sí? En lugar de calcularles y de dar un valor, no perdemos el tiempo haciendo eso, sino que directamente le ponemos de nombre constante K a la unión de todas esas constantes. Este 2 resulta que también es una constante, pero es el factor preexponencial. Entonces no le unimos acá. Más tarde, si querríamos, podemos unirle. Si queremos ponerle un nombre de constante, le ponemos nomás, pero tendríamos que ponerle un K'. ¿Por qué? Para que no se note que este K es la misma K que acá, porque si a los dos les llamo K, voy a pensar que numéricamente son iguales, y eso no es verdad. ¿Ya? Entonces, si quiero, le puedo poner un K'. Y luego, si yo considero que esta constante se puede multiplicar por esta constante, ahí podría ponerle de nombre K'. ¿Sí ven? K2', mejor dicho, para que se vea que numéricamente serían diferentes. Pero si queremos ser muy prolijos, porque si no, cogemos y unimos todo esto y le llamamos K también, ¿ya? Entonces, eso solo si queremos ser muy prolijos. Ahora, el factor exponencial, ese sí siempre se va a quedar así igualito, no hay que hacerle nada. Y luego terminamos poniendo la parte radial ya de forma resumida, como le tienen aquí, K2' E a la menos rho sobre 2. Y ya está, esa es la primera parte radial. Como ven, es lo mismo que ustedes hacían en la clase anterior y que de hecho hicieron en el deber. Al momento en el que se saca la función de onda, se tiene la parte radial y la parte angular. Y les enseñé a hacer prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la parte angular no se calculó. Y en el caso de la parte radial, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estamos dándole una importancia a los elementos de la parte radial, buscando la constante, el factor exponencial y el factor preexponencial. Pero a la final de cuentas es exactamente lo mismo, ¿ya? Preguntas de este primer ejercicio. Una preguntita nomás porque no hay mucho tiempo. No hay preguntas. No, bueno, entonces vamos con un segundo ejemplo para que vean que
que esto es igual que lo que aprendimos la clase anterior. Ahora miren, ejemplo 2 dice también determinar la parte radial para el átomo de hidrógeno para un orbital 3p. Entonces, como es orbital 3p, sacamos los números cuánticos N3 y L1. Con esto vamos hacia el anexo, ¿sí? Vamos hacia el anexo y buscamos la función que nos convenga. 3p, que sería esta de aquí. Ya, cogemos y le copiamos. Entonces, le cogemos y le copiamos aquí. Ahora sí, vamos a sacar el factor exponencial, el factor preexponencial y la constante. Entonces, ya saben que la constante es la que siempre se encuentra en el lado izquierdo, que tiene este z sobre a sub 0 elevado a la 3 medios, y en este caso está dividido para 9 raíz de 6, que también son números, entonces a la final de cuentas todo esto sería la constante. En el otro extremo, en el lado derecho, tenemos el factor exponencial, que es la e de Euler elevado a la menos rho sobre 2. Y lo que queda en la mitad de estos dos, todo eso sería el factor preexponencial. En este caso sería el 4 menos rho por rho, ¿sí? Entonces les he puesto ahí con diferentes colores para que les sea más fácil ver. Ahora, les he separado ya en las tres partes para que no quede duda. Estas serían las constantes, que le podemos llamar constante K. Englobando les llamaríamos constante K. Este no le podemos llamar constante K2' o K' como le llamamos en el caso anterior, porque aquí esto ya no es una constante. En el ejercicio anterior que yo les decía, es que justo coincidió que eso salió un número 2 y que eso es una constante, pero no es que eso va a pasar siempre, ¿sí? Entonces, en este caso es 4 menos rho por rho, ¿sí? Y el factor exponencial. Juntamos todas las partes y dejamos expresando la parte radial de manera más bonita. Sería K por 4 menos rho por rho por E a la menos rho sobre 2. Y ya está. Entonces, así vamos a trabajar de ahora en adelante la parte radial, ¿ya? ¿Alguna pregunta de este segundo ejercicio? O sea, ejercicio no es, verán, es solo un pequeño entrenamiento. Ejercicios aún no hacemos. Es un pequeño entrenamiento nada más. No, bien. Entonces, ahora sí, vamos a la aplicación de la parte radial. Ya sabemos sacar la parte radial, ya sabemos tratarla matemáticamente para que no nos estorben esas constantes, ¿sí? Ya sabemos de eso. Ahora, vamos a ver una aplicación. ¿Para qué sirve haber aprendido todo eso? Una aplicación de la parte radial es esta función de distribución radial, que también se llama distribución de probabilidad radial, que se le abrevia con el nombre de f de r, ¿sí? Porque a veces es medio turro el estar diciendo función de distribución de probabilidad radial. Se me va la vida diciendo eso. Entonces mejor, rápido le llamamos f de r, ¿sí? ¿Qué es esto? Es una ecuación, es una expresión matemática que nos va a permitir conocer cuáles serían las probabilidades de encontrarle al electrón, al radio que a nosotros se nos ocurra, ¿sí? Porque acuérdense que el modelo mecanocuántico es un modelo probabilístico. Entonces yo puedo decir, ¿será que le encuentro al electrón a 0.5 Armstrongs? La respuesta no es ni sí ni no, porque es probabilístico. Entonces lo que podemos hacer es decir, a ver, hagamos la gráfica f de r y veamos cuál es la probabilidad. Y la probabilidad puede ser alta o puede ser baja, pero va a haber una probabilidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se expresa esta ecuación matemáticamente? Así como le están viendo acá, la f de r es igual a la parte radial, que le ven, esto es la parte radial, pero elevada al cuadrado y multiplicado por r al cuadrado, ¿sí? O sea, es así. Hay que coger la parte radial, una vez que se tiene la función, elevarle al cuadrado y luego multiplicarle por el radio al cuadrado, ¿sí? Y así obtendríamos esta famosa función f de r. Entonces les voy a explicar acá gráficamente en qué consiste, cuál es la teoría que hay detrás de esa f de r. Todo lo que yo voy a decir está escrito en su libro, ¿sí? O sea, todo lo que yo digo está ahí. Pero ustedes tienen la ventaja, que yo considero es una ventaja, más fácil que leer lo que yo les he escrito ahí, es ponerme atención a lo que yo les voy explicando en clases, porque yo siempre intento explicar más de lo que las palabras dicen en un párrafo, ¿sí? Entonces yo siempre busco
llegar a una comprensión más elevada. Entonces, eso es lo bueno de venir a las clases, que yo les explico con las gráficas o verbalmente usando otras palabras, otros ejemplos. Ahora, si ustedes solo se leen el libro, no hay tampoco ningún problema, también está bien explicado. Pero en la clase mejor yo prefiero explicar esto acá. Entonces, miren, primero les voy a mostrar esta imagen de la figura 57. Fíjense primero en la imagen del lado derecho, ¿sí? Esos puntitos. Esa gráfica es como que si se le habría tomado una fotografía al electrón en cada uno de los lugares dentro del átomo en el que le gusta estar. ¿Sí? O sea, porque los electrones sabemos están dentro de un átomo, son parte de un átomo, ¿sí? Pero hay zonas en donde le gusta estar y zonas en donde no le gusta estar, ¿sí? Es como que si, por ejemplo, somos detectives, ¿ya? Y queremos saber sobre la vida de una persona. Entonces le empezamos a seguir a la persona durante, por ejemplo, un mes, pongamos, ¿ya? Durante un mes. Y le fotografiamos a la persona en los lugares en los que le gusta estar. Y obviamente en los que no le gusta estar serían los de los que no tendríamos fotografías, ¿no es cierto? Entonces al final del mes vemos que esa persona ha sabido ir a una cafetería todos los jueves por la tarde, por ejemplo, que después sale de ahí y se va al cine, ¿ya? Y luego nos damos cuenta que, no sé, los días sábados se iba a una cevichería, los domingos pasaba en la casa, no sé, nos damos cuenta de eso, ¿ya? Así igualito es esta gráfica que estamos viendo en el lado derecho. Cada uno de esos puntitos que están viendo ahí sería una fotografía al electrón del átomo, mostrándonos un lugar en donde le gusta estar al electrón, ¿sí? Entonces también podemos ver que hay zonas en donde no hay puntitos y por lo tanto podemos concluir que esas son zonas en las que no le gusta estar, ¿sí? Es como, por ejemplo, no sé, le toman una foto a como les había dicho, se me fue, el detective pudo haber hecho su trabajo y dice, ¿saben qué? A esta persona que usted me mandó a investigar no le va a encontrar nunca en la iglesia, ¿sí? Porque en el mes que yo le tomé fotografías nunca fue a la iglesia, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso equivale a estas zonas en blanco que están aquí, ¿ya? Entonces garantizado que si vamos a la iglesia jamás le vamos a encontrar ahí a esa persona, ¿ya? Lo mismo es acá. El electrón tiene sus zonas de preferencia y tiene zonas donde no le vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, esa información nosotros la podemos pasar acá a las gráficas de FDR, ¿ya? Pero para eso debemos comprender bien qué significa todo. Entonces, miren, esta gráfica es para un orbital 3s. Fíjense ustedes que en el núcleo y en el infinito está señalado que estos se llaman nodos triviales. Si ustedes recuerdan de la clase anterior, nodo se le llama a una zona en donde la probabilidad de encontrarle al electrón es nula, o sea que no va a estar ahí el electrón, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes en la clase anterior igual, ustedes mismos me dijeron que un nodo sería el núcleo, y yo les dije que estaba muy bien, porque en el núcleo nunca vamos a encontrar electrones. Perfecto, entonces por eso aquí tenemos el núcleo. ¿Por qué tenemos este que está acá fuera del electrón? Porque eso ya simboliza el infinito, ¿sí? Ya una vez que se acabe el átomo tenemos el infinito y ahí ya la probabilidad de encontrarle al electrón bajaría y sería prácticamente cero. Entonces esos serían dos nodos, a los que se les llama nodos triviales. ¿Por qué trivial? ¿Qué significa trivial? ¿Quién me dice así en un ejemplo rapidito qué significa trivial? No en química, en la vida, ¿qué significa trivial? ¿Qué pasó? Nadie sabe lo que significa trivial. Algo común. Ya, puede ser, gracias. Algo común, correcto. Ya, me gusta esa respuesta, algo común. Sí, o que eso nosotros lo usamos mucho en nuestra vida cotidiana. Sí, usamos mucho en la vida cotidiana ese término de trivial. Dicen, ¿qué te parece eso? Trivial, ni fu ni fa. Sí, o sea, no me interesa, no me causa nada. Sí, entonces lo trivial, estos dos nodos se llaman nodos triviales porque todos, absolutamente todos los átomos van a presentar esos nodos triviales. Todos los átomos tienen un núcleo y todos los átomos podemos pensar en el infinito. ¿Sí ven? Entonces es trivial porque eso va a estar presente en todos los átomos. Es trivial.
Los que sí no son triviales son estos que se llaman nodos radiales. Fíjense que hay estos dos tipos de nodos. Nodos triviales y nodos radiales. Los radiales, esos sí que no son ni fu ni fa, esos sí son importantes, ¿ya? Esos representarían zonas o radios en los que al electrón no le gusta estar. O sea, definitivamente ahí no le gusta estar. Es como decir que al electrón aquí no le gusta ir a la iglesia, no va a ir nunca a la iglesia, ¿sí? Acá al electrón, no sé, no le gusta ir nunca a la piscina, nunca va a ir a la piscina, ¿sí? Entonces son lugares en los que no le vamos a encontrar nunca al electrón. A este radio, desde el centro hasta acá, a este radio jamás le vamos a encontrar al electrón, ¿ya? Eso sería un nodo radial. Un nodo, ya sabemos, es una zona donde no va a estar. Se llama radial porque es un radio en el que no va a estar el electrón, ¿sí? Ya. Y estos circulitos que están dibujados aquí, con órbitas de colores verde, rojo y tomate, no es que realmente existen, esos yo les puse, ¿ya? Lo que sí existe son estos puntitos, que son como las fotografías del electrón en las zonas en las que les gusta estar. Pero es que a eso se le llama densidad. Entonces, cuando hay muchos puntitos, hay una como sombra. Y ahí se dice que aumenta la densidad porque está más punteado. Esa zona en donde hay alta densidad resulta que coincide con la órbita del modelo atómico de Bohr, ¿sí? Entonces, por eso yo le he puesto aquí las órbitas circulares del modelo atómico de Bohr, porque justo describen lo que describió Bohr, ¿ya? Y entonces eso sería lo que tenemos en esta primera gráfica. Ahora, esta información hay que pasarla a la gráfica FDR. Entonces trazamos para una gráfica FDR coordenadas cartesianas. En el eje de las Y ponemos la FDR, que significa una probabilidad. Una probabilidad es un porcentaje o puede ser un número, por ejemplo, del 1 al 10, del 1 al 5, del 0 al 1, como ustedes quieran. Es una escala cualquiera que ustedes se podrían llegar a poner. En nuestro caso, por las funciones con las que trabajamos, yo diría que el tope es 1 y que después las probabilidades estarían entre 0 y 1. ¿Sí? Ya. Entonces, ponemos aquí la gráfica FDR, el eje FDR. Acá ponemos en el eje X los radios con su respectiva unidad que tiene que ser en Armstrongs. Y empezamos a hacer la gráfica. El cruce de los ejes tiene que ser en el 0, porque el 0 representaría el núcleo, ¿sí? Entonces, definitivamente, cuando hagamos estas gráficas, sí o sí tenemos que poner el 0 ahí, ¿sí? O sea, hay que poner el 0 ahí. Ya, ahora, fíjense ustedes que en esta gráfica de aquí, conforme nos vamos alejando del núcleo, va aumentando la probabilidad de encontrarle al electrón, porque hay muchos puntitos, ¿sí? Que son las fotografías de los lugares en donde le gusta estar al electrón. Entonces la probabilidad va aumentando. Entonces por eso aquí fíjense, la probabilidad aumenta hasta que llegaría a lo que sería esta órbita verde. Esa órbita verde está simbolizada acá como este pico, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que pasa? Seguimos aumentando el radio, nos seguimos alejando del núcleo y la probabilidad más bien disminuye. Aquí no hay tantos puntitos. Entonces la probabilidad que pasa disminuye hasta que otra vez se hace 0. En la FDR esto se haría 0, ¿sí? Sí tiene valor de radio, pero de FDR no tiene en este punto, por eso se llama nodo radial. Luego, ¿qué pasa acá? Seguimos dando valores de radio y va aumentando hasta que llego a esta otra zona, este otro anillito, este aro de color rojo, en donde estamos representando otra probabilidad alta. Entonces acá la probabilidad aumenta hasta que llega a la órbita roja, ¿sí? Y luego otra vez disminuye porque a medida que vamos aumentando el radio, nos acercamos a esta zona en donde no le gusta estar al electrón. Si seguimos aumentando el radio, otra vez aumenta la probabilidad hasta que llegamos a la órbita tomate. Entonces aumenta, llegamos a la órbita tomate. Y luego si seguimos dando valores de radio, disminuye. Si le ven aquí, empieza ya a disminuir porque ya tenemos el infinito y acá puntitos ya no hay. Entonces disminuye. Y ahí se le dibuja como una asíntota. ¿Qué es una asíntota? Matemáticamente es una función en la que se va graficando y que no topa el eje. Parece que ya va a topar el eje. Tiende a irse cada vez acercando más al 0. Pero
no pasa. Ya nunca va a pasar eso, siempre va a ser 0,000000, un montón de cero y nunca le va a topar al eje. Eso es una asíntota, ¿sí? Entonces, en esta gráfica siempre vamos a tener eso. Ahora, quiero que noten algunas cositas que son importantes. Primero, la gráfica siempre parte desde el punto cero. Segundo, los picos de estas funciones siempre tienen que ser redondeados. No son los picos como los de un nevado, en los que tienen un solo punto en la parte superior. Fíjense que aquí no hay un solo punto, o sea, esto es redondeado, hay varios valores ahí. Entonces tengan mucho cuidado con dibujar la gráfica como es. No es como un nevado, ¿ya? Otra cosa, en la parte de los nodos radiales también es redondeado. No es que solo tiene un punto de contacto y ya nada más, ¿no? Es redondeado. Otra cosa que es importante, fíjense que las montañitas son cada vez más grandes. Esta montañita es pequeña, la siguiente es más elevada, la siguiente es más elevada. ¿Por qué? Porque acuérdense que en los modelos atómicos, a medida que nos vamos alejando del núcleo, el nivel energético aumenta. Y si aumenta la energía, aumentaba el radio, aumentaba el nivel, etcétera, ¿no es cierto? Eso también tiene que observarse aquí. Cada área bajo la curva representa energía. Entonces se ve aquí que la energía también va aumentando conforme se aleja del núcleo. ¿Sí? Entonces todo coincide, todo está bien. ¿Sí? Bien, entonces eso. Y otra cosa que es importante, justo los lugares en donde dice que estos se llaman picos, que es los lugares de las órbitas, fíjense que son los lugares que tienen mayor probabilidad, porque si sacamos el par ordenado, fíjense que en la gráfica FDR estos puntos serían los que tienen los mayores valores de FDR que representa esa probabilidad, ¿sí? Que puede estar, como les decía, entre 0 y 1, entre 0 y 5, entre 1 y 10, entre 1 y 100. Eso es solo una escala, ¿sí? Pero siempre estos de aquí representarían la mayor probabilidad, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta de esta gráfica FDR? No, no hay preguntas. Hoy están sin ganas de hacer preguntas. Bien. Entonces, ahora, miren, vamos a aprender a hacer esta gráfica FDR. Ya sabemos la teoría. La teoría es una cosa. Ahora hay que hacer la gráfica. Entonces tenemos aquí dos opciones. La primera es hacer la gráfica con todos los puntos, ¿sí? O sea, trazarnos un sistema de coordenadas, encontrar los pares ordenados y dibujar la gráfica, ¿sí? Eso vamos a hacer. Y en segundo lugar, también hay cómo hacer esta gráfica FDR a mano alzada, sin calcular mayor cosa, que también vamos a aprender a hacer eso, pero eso aprendemos a hacer al final de la clase. Bien, entonces primero vamos a empezar a hacer esta gráfica FDR con todos los puntos. Entonces aquí el ejercicio dice, cálculo de la FDR. Graficar significa calcular la función de distribución radial para el orbital 1s del átomo de hidrógeno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar los números cuánticos. 1s, entonces sería 1, N1 y L0. ¿Por qué no saco el número magnético? Porque acuérdense que para el FDR solo necesitamos la parte radial y la parte radial no depende del número cuántico magnético. Así que solo sacamos de esos dos números cuánticos. Vamos hacia el anexo y buscamos en el anexo la parte radial que me ayude con esto. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta sería nuestra parte radial, que ya le hemos visto innumerables veces a esta parte radial. Entonces, cojo, le copio. Esta vez, sí es necesario reemplazar los valores de las constantes. Antes cogíamos y todo le englobábamos y le llamábamos constante K. Ahora no. Ahora sí es necesario reemplazar esos valores. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a graficar. Cuando ya se va a graficar, ahí sí se necesita tener los valores numéricos. Ya la constante K, solo llamarle K, ya no es suficiente.
¿Sí? Acá sí tenemos que reemplazar los valores. Bien, entonces venimos acá. Entonces empezamos a reemplazar los valores. Z es 1 porque es el átomo de hidrógeno. A sub 0 es la constante A sub 0 de 0.53 angstroms elevado a la 3 medios por 2 por E a la menos ρ sobre 2. Al ρ nunca le hemos calculado. Es la primera vez que le vamos a calcular. ¿Dónde está la ecuación del ρ? También está en el anexo, aquí primerito. Si le ven aquí dice para todas las ecuaciones. El ρ es igual a 2zr sobre n por A sub 0. ¿Sí? Entonces aquí está la ecuación del ρ. También podemos reemplazar los valores del ρ, que serían 2, z sería 1 porque es del átomo de hidrógeno. Al radio nunca le vamos a dar un valor, no tenemos. ¿Por qué? Justamente porque estamos calculando esta gráfica FDR, que va a ser para todos los radios posibles desde 0 hasta el infinito. Entonces, por eso no hay que darle valores al radio. Luego me dice dividido para n, que sería el nivel, que según mis números cuánticos acá arriba me dice que n es 1, y A sub 0 es 0.53 angstroms. Reemplazo todo eso en la calculadora y tengo que sería igual a 3.77 R. Sí, acuérdense que esto se queda en función del radio. Ahora, una vez que ya tengo la función, cojo y le reemplazo acá. En lugar de poner el ρ, le pongo 3.77R. ¿Cómo me queda la función? Como le observamos acá, ¿sí? Me quedaría 1 sobre 0.53 elevado a la 3 medios por 2 por E a la menos 3.77R sobre 2. Ahora, si ustedes van poniendo en la calculadora, les va a salir esto. 1 dividido para 0.53 es 2.59. 2.59 por 2 les da 5.183, ¿sí? Ahora, por E a la menos 3.77 dividido para 2, que les da 1.89 R, ¿ya? Y entonces, esta sería solo la ecuación de la parte radial, ¿sí? Esto ya aprendimos al inicio de la clase, sabemos que esa sería la parte radial, ¿ya? Pero no queremos la parte radial, lo que nosotros queremos ahorita es la F de R, eso es lo que queremos. Entonces hay que elevar esta parte radial al cuadrado y multiplicarle por el cuadrado para que eso sí sea la F de R. Entonces esta es la ecuación de la F de R, que les digo es la parte radial elevada al cuadrado. Entonces cojo mi ecuación que me salió de la parte radial y le reemplazo aquí, le elevo al cuadrado y le multiplico por el radio al cuadrado. Ahora, este número 5.183 elevado al cuadrado me da 26.86. Pero tengan mucho cuidado con este exponente aquí, porque esto también se eleva al cuadrado, pero acuérdense las reglas de la matemática. Un exponente elevado a otro exponente, ¿sí? Se multiplica, no se elevan, no se eleva. No es que yo cojo, digo 1.89 elevado al cuadrado, no, porque esto es exponente de exponente, ¿sí? Y el exponente de exponente se multiplica, no se eleva. Entonces este 2 le multiplica y me queda 2 por 1.89 que me daría 3.78. Eso verán que eso ya es de matemática del colegio. ¿Ya? Eso ya debieron haber aprendido en matemática del colegio. En todos los colegios, hasta en el colegio más malito, se da eso. ¿Sí? Entonces, potencia de potencia se llama. Bien, entonces aquí nos daría menos 3.78R. Y esta sería mi función de onda. Mi función, perdón, F de R. 26.86 por E a la menos 3.78R por R al cuadrado. Este R que estaba aquí le puse acá atrás. Como se están multiplicando, da lo mismo donde le ponga. El factor de los, el orden de los productos no altera, el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? Yo estaba aquí adelante, yo quise ponerle acá atrás, ¿sí? A la final de cuentas esto se multiplicaba, lo mismo. Le puse ahí por comodidad para digitar en la calculadora, ¿ya? Entonces, esta ecuación que tienen ustedes aquí, que hemos obtenido, es la famosa F de R. Ahora, ¿qué más se hace? Hay que coger y darle valores desde 0 hasta el infinito. ¿Qué valores? Los que ustedes quieran, desde 0 hasta el infinito. Si alguien quiere darle 5, puede hacerlo. Si alguien quiere poner un 4, puede hacerlo. Si alguien quiere poner 0.25, puede hacerlo.
O sea, cualquier valor está permitido que ustedes pongan aquí, entre 0 y el infinito. Pueden poner cualquier valor, son libres de hacer eso, pero yo les voy a dar algunos criterios para que no pierdan mucho el tiempo, ¿sí? Porque podemos pasar dando valores, pero la cosa es que saquemos la gráfica. Entonces, por eso también sí es necesario darle ciertos criterios para que no pierdan mucho el tiempo. Entonces, mi criterio, el que yo suelo aplicar, es dar valores entre 0 y el infinito, empezando a dar valores bajitos, pequeñitos, entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Voy viendo cómo se comporta la gráfica y de ahí voy aumentando más. ¿Sí? O sea, ya no de 0,2 en 0,2, sino que tal vez puede ser de 1, de 2 en 2, etc. ¿Sí? Entonces sería 0, 0,8, 1, 2, 4, 8, etc. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, con estos valores que nosotros vamos a dar, que somos libres de dar valores entre 0 y el infinito, ustedes lo que tendrían que hacer es reemplazar este valor de radio en la FDR. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, reemplazar. ¿Ya? Entonces aquí este 0 voy a poner en donde diga R y donde diga R. Entonces como aquí sería multiplicado por 0, esto tendría que darme 0 aquí. ¿Ya? Ahora, en lugar de poner 0, pongo 0,2. Pongo 0,2 aquí y 0,2 acá. ¿Sí? Y tengo ahí la FDR. Luego pongo 0,4 aquí y 0,4 acá. 0,6 aquí, 0,6 acá. Y todos estos valores de la tablita. Todo esto puedo poner directamente en la calculadora. ¿Sí? No se olviden que esta E es la E de Euler, que está en la calculadora como E a la X. ¿Sí? La X representaría el exponente, que sería este valor de aquí. Entonces, porfa, ahorita vamos todos a hacer esos reemplazos en las calculadoras. Denle estos valores y comprueben que les salga estos valores que están acá. ¿Sí? Comprueben que les salga esos valores. Si es que no les sale, no quiere decir que esto de aquí está mal. Quiere decir que a lo mejor ustedes están digitando mal. Entonces, si es que no les salen esos valores, intenten volver a dar valores o a volver a digitar en la calculadora para que les salga ese valor. Ya, eso les sirve para que ustedes hagan prueba y error. ¿Sí? O sea, ustedes dicen, no me está saliendo, estoy digitando mal en la calculadora. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces, digiten bien esto. Yo les voy a dar 5 minutos por reloj para que todos ahorita con su calculadora saquen estos valores y me digan si es que les salen exactitos igual como los que están aquí o si les salen un poquito diferentes o si de plano no les salió. Pero todos tienen que intentar sacar estos valores que están acá. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar 5 minutitos por reloj para que todos saquen estos valores. Usando estos valores de radio que les he dado aquí y esta función, reemplacen estos radios y saquen estos valores. Y les voy a dar 5 minutitos. Ahorita ya son casi 4:59, entonces a las 5:04 vuelvo a conectar mi micrófono para conversar acerca de eso. ¿Ya? Pero ahorita necesitan ustedes calcular. ¿Ya? Cada uno necesita calcular de forma individual. Entonces nos vemos otra vez a las 4 y a las 5:04. ¿Ya?
Ya, ¿cómo les fue con ese cálculo? ¿Les salió lo mismo? Inge, ¿usted en algunas se redondea? Sí, en algunas está redondeado. Ah, ajá, solo esa porque no me salía. El último decimal no me salía. Ya, gracias. Sí, está redondeado, está bien. Lo importante es eso, justo por eso es que les pido que calculen. Ahí me doy cuenta cuando sí han calculado y cuando no. Porque cuando no calculan, nadie dice nada, ¿sí? Entonces yo les redondeo a propósito para luego preguntar si hicieron o no hicieron. Entonces me alegro de que sí hayan hecho, ¿no? Porque se dieron cuenta de que a veces les varía en el último decimal, porque está redondeado, ¿sí? Ahora, es importante redondear, no tan importante, porque lo importante es que sepan cómo poner en la calculadora. Esto realmente se puede hacer, por ejemplo, en el Excel, y en el Excel trabaja con todos los decimales. Entonces, puse eso así solo para ver si es que hicieron o no hicieron, ¿ya? Ahora, miren, una vez que ustedes tienen estos puntos, hay que hacer la gráfica. ¿Cómo se hace la gráfica? Como todo par ordenado, ¿sí? Nos hacemos nuestro diagrama, ¿sí? Nuestro sistema cartesiano rectangular. Ponemos en el eje Y el FDR y en el eje X el radio en Armstrong. Y desde el punto 0.0 empezamos. Entonces 0.0, primer puntito. 0.2 y 0.504 sería 0.2 y 0.504. A ver, ¿dónde estamos? 0.2 en el radio. Por aquí sería 0.2 y 0.504. Este de aquí más o menos, como este punto, ¿sí? Y esta gráfica tiene más puntos de las que están acá. Es porque yo esta gráfica la hice en el Excel, ¿sí? No está hecha así, digamos, a mano alzada. Estaba hecha en el Excel con más puntos. Entonces, la cosa es que si nosotros pasamos de estos pares ordenados, vamos a tener una gráfica como la que está aquí. Y podemos ver que hay una zona en donde hay un pico más alto. Primero, veamos que el pico no es un punto puntiagudo, o sea, no es el punto de un pico como el de un nevado, que sería solo un punto. Acá fíjense que todo esto es redondeado, ¿sí? Hay varios puntos aquí. Y el punto más alto es el que en este caso nos daría la probabilidad de 1, ¿sí le ven? Más o menos la de 1. ¿Ya? Entonces, eso nos habla de las probabilidades, de que esta es la que tendría mayor probabilidad. Y luego cualquiera de estos radios va bajando hasta que encontramos la asíntota. Esta función en específico ha tenido un solo pico y si ustedes se fijan, no tiene nodos radiales. Sí, eso es algo importante que tenían que fijarse aquí. ¿Va a pasar eso siempre? No, porque hay otras funciones en las que sí tiene 2 picos, 3 picos, etcétera. Sí, pero esta en particular no tiene más que un pico y no tiene nodos radiales. Sí, ya, ahora, otras cosas que quiero que noten. No es que siempre es importante que le den este valor del 0.53 Armstrongs, que es el radio de Bohr. No, yo le puse solo porque quería mostrarles algo en la teoría, ¿ya? De ahí no es que ustedes tienen que poner el 0.53, ¿sí? Ustedes le ponen el valor que ustedes quieran. Yo puse el valor de 0.53 porque yo quería que se den cuenta de que en la gráfica el valor, este puntito que está aquí, el más elevado, es el de que tendría mayor probabilidad. Y justo resulta que cuando cortamos con el radio es el de valor de 0.53 Armstrongs, lo que quiere decir que el modelo atómico de Bohr no era del todo descabellado, no es que era una cosa obsoleta que ya se quedó ahí y que no sirvió de mucho, no, era bastante acertado. Claro que el problema es que solo servía para el hidrógeno, pero Bohr nos decía que en la órbita es en donde están los electrones y aquí estamos viendo que efectivamente eso es lo que sucede porque es la zona en donde existe la mayor probabilidad de encontrarle a los electrones. Es un lugar en donde le gusta estar a los electrones, ¿sí? Eso nada más, por eso fue que yo le di el valor de 0.53, para que hablemos de eso en la clase, ¿ya? Bien, entonces, preguntas de esta gráfica FDR. ¿En que tiene un límite, o sea, poner los puntos en R? O sea, ¿hasta cuántos podríamos poner ahí? Gracias, es una buena pregunta. Sí, y es súper interesante, porque su compañera me dice, ¿hay algún límite para poner los valores en R? No, porque está entre 0 y el infinito. O sea, no hay un límite, ¿no? Pero sí, prudentemente
hay un momento en el que tenemos que detenernos. No es un límite, pero hay que detenerse porque si no ya lo que vamos a seguir obteniendo es una asíntota. ¿Y qué es la asíntota? Es un punto que ya, es una línea que ya tiende al cero y ya no vamos a lograr que se eleve. Entonces, lo que me pregunta su compañera es, por ejemplo, aquí yo me detuve en 4. ¿Hay una forma de darse cuenta? Sí. Fíjense aquí que yo estoy dando valores cada vez más grandes. 1, luego el 2, que es el doble, y luego 4, que es el doble de 2, y así puedo seguir dando 8, 16, 32, 64, etc. Y voy a seguir viendo que cada vez me sale con más ceros. 0,000000121, 0,00000 y un montón de ceros. Y ya la gráfica nunca más se vuelve a elevar. La probabilidad nunca más se vuelve a elevar. Entonces ya dejo de dar valores porque ya es prácticamente cero. Y ahí es cuando me doy cuenta de que ya obtuve la asíntota. Y la asíntota ya no se va a elevar. Entonces, por eso les digo que la pregunta de su compañera es interesante. Porque no es que me detengo, ¿no? No es que digo, ya llego hasta aquí y a partir de aquí ya no calculo. No, yo digo, llego hasta aquí voy a dar valores porque ya encontré la asíntota y soy consciente de que si sigo dando valores que puedo hacerlo porque puede irse hasta el infinito, pero voy a perder mi tiempo porque ya la gráfica no se va a elevar, ¿sí? Entonces me detengo cuando ya encuentro la asíntota, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Inge, cuando le reemplazo el valor de 4, bueno, en la calculadora me sale en notación científica. ¿En la tabla le puedo poner en notación científica o le tengo que hacer manualmente? Como tú quieras. Sí, si quieres le puedes poner con notación científica. Yo le puse así, o sea, con todos los decimales, porque lo que quería que vean es que eso es una asíntota porque ya tiende al cero. En cambio que cuando está con notación científica no se nota eso. Sí, entonces por eso fue que yo le puse así al decimal de forma abierta. ¿Ya? Pero si quieren le pueden poner con notación científica, no hay problema. Inge, los datos ahí están redondeados porque a mí me sale diferente el último número. Sí, como les mencionaba, están redondeados. Ya, pero ustedes pueden hacer estas gráficas en Excel y ahí no hay necesidad de redondear. El Excel les trabaja siempre con todos los decimales. Sí, ahorita está redondeado a propósito, como les mencionaba. Bien, entonces miren, en su deber ustedes van a tener 2 ejercicios para hacer. Uno de los 2 ejercicios es hacer esto. Sí, hacer una gráfica FDR con todos los puntos que ustedes pueden inventarse entre 0 y el infinito, para una función que no es la que hicimos hoy en clases. Hoy hicimos para un orbital 1s, ¿sí? Aquí está para un orbital 1s. Toda esta función que obtuvimos y que le trabajamos y bla, 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 fue para un 1s. Así igualito, no me acuerdo para qué función es, pero tienen que hacer para otra función. Ya luego revisamos el deber. ¿Sí? Entonces, parte del deber es una de esas gráficas. Ahora, la segunda parte de la clase. Como yo les decía, estas gráficas de FDR da pereza hacer porque se toca sacar todos los puntos. Primero toca sacar la ecuación, luego toca darle valores al radio, calcular para cada valor del radio, pasar los puntos, unir la gráfica, ¿no es cierto? Y qué pereza. Entonces, hay una forma más fácil de hacer, que es con un bosquejo a mano alzada. Pero para poder hacer ese bosquejo a mano alzada hay que comprender la teoría más a profundidad. Entonces, primero comprendamos esa teoría a profundidad y ahí les enseño a hacer esta FDR rápida, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hacer un análisis detallado de la información que se puede obtener de la parte radial, empezando primero por el número de los nodos radiales. Bien, entonces, ¿cómo se saca el número de los nodos radiales? Súper fácil. Miren, cogemos la parte radial, que siempre está en el anexo, ¿no es cierto? Estas son las partes radiales. Cogemos cualquiera de esas partes radiales, ¿ya? Y vamos a buscar ahí el factor preexponencial. Siempre vamos a buscar el factor preexponencial, que ya sabemos que es el que queda en la mitad entre la constante y el factor exponencial. Entonces, una vez que encontramos el factor preexponencial, ahí vamos a buscar el ρ. Siempre le buscamos al ρ. El ρ es esta letra P, ¿no es cierto? Esa como que parece una P, se llama ρ, es una letra griega. Ya, entonces le vamos a buscar al ρ. Y la condición fundamental, ponradme atención porfa, la condición para el ρ es que ese ρ tiene que estar adentro
de un paréntesis. Si no está dentro de un paréntesis, no sirve. ¿Sí? El RO tiene que estar adentro de un paréntesis. Y si es que está dentro del paréntesis, el RO que tenga el grado más alto dentro de la función es el que me va a decir cuántos nodos radiales hay, sin calcular. Esto es solo cuestión de ser buenos observadores y observadoras. ¿Sí? Entonces, miren, aquí está su factor preexponencial. ¿Ya? Dice que es 6 menos 6 ρ por ρ al cuadrado por ρ a la n. N significa cualquier número. No importa que aquí esté este ρ elevado a la 5, a la 25, a la 1800, a lo que ustedes quieran. Si es que el ρ no está adentro del paréntesis, no sirve. Entonces este ρ que está aquí en rojo, eliminado. Ya no me interesa porque no está dentro del paréntesis. Entonces me enfoco solo en lo que está en el paréntesis. Ahora digo, ¿cuántos ρ tengo aquí? Aquí tengo este ρ elevado a la primera potencia y este ρ elevado al cuadrado. El que está elevado al cuadrado me interesa porque es el que tiene la función más grande, la más alta, ρ al cuadrado. Entonces, ese me va a dar el número de nodos radiales directamente. ¿Cuántos nodos radiales tiene esta función? 2. ¿Por qué? Porque es el grado más alto del ρ que está adentro del paréntesis. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, les voy a enseñar a hacer esto con toditas las funciones del anexo. No nos va a faltar ni una sola. Entonces no van a tener excusa de decir en la prueba, no, profe, es que yo no saqué ese valor porque no sabía cómo sacar los nodos radiales. Eso sí ya sería una excusa porque ahorita nosotros vamos a sacar de toditas las funciones, ¿ya? Yo les voy a ayudar con los 4 primeros y ustedes me van a ayudar con todos los demás, ¿sí? Ya, entonces, miren, cogemos la parte radial, tenemos el anexo y miren, la primera función, identificamos el factor preexponencial, en este caso sería solo el 2, ¿ya? No hay más, pues como no hay ρ, 0, en los nodos radiales aquí de entrada serían 0. ¿Por qué? Porque no hay ρ que esté adentro de un paréntesis, ni siquiera hay ρ, entonces directamente los nodos radiales serían 0. Ahora, en la segunda función, aquí sí tengo factor preexponencial, que sería este 2 menos ρ. Y el ρ está dentro de un paréntesis. ¿Cuál es el grado de este ρ? 1. El 1 no se escribe, pero veríamos que ese sería el grado 1, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿cuántos nodos radiales tengo aquí? 1. ¿Sí? Un nodo radial. Ya, entonces aquí tengo 1. En la tercera función, para el 2p, fíjense aquí, mi factor preexponencial sería el ρ. Pero el ρ no está adentro de un paréntesis, no está. Entonces, ¿qué hago? No le tomo en cuenta porque no está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cuántos nodos radiales hay? 0. Sí, 0, porque el ρ no está adentro del paréntesis. Y el ρ tiene que estar adentro del paréntesis. ¿Sí? Ya, entonces, 0 sería aquí. Bien, acá, ¿cuántos les dije? 4, no, 1, 2, 3 y 4. Esta es la última en la que les ayudo. Para el 3s. Para el 3s mi factor exponencial, preexponencial, sería este paréntesis. 6 menos 6 ρ más ρ al cuadrado. ¿Cuál es el grado más alto del ρ? El ρ al cuadrado. Entonces, como sí está dentro de un paréntesis, tendría aquí 2 nodos radiales. ¿Sí ven? Y ya está identificado. Entonces yo les ayudé con los 4 primeros. Ahora ustedes me van diciendo, ¿ya? Para el 3p, ¿cuántos nodos radiales tengo? 1. Correcto. 1. 1, correcto. ¿Por qué 1? Porque solo hay un ρ y está elevado a la 1. Ya, un ρ dentro del paréntesis. Correcto, gracias. Un ρ adentro del paréntesis. Porque también hay otro ρ afuera del paréntesis, solo que a ese no se le considera. Nos quedamos solo con el que está dentro del paréntesis y ese sería ρ a la primera potencia, que no se escribe el 1, pero se sabe que está a la primera potencia. Correcto, ¿ya? Hagamos lo mismo con los demás. ¿Cuántos nodos radiales hay aquí en esta función? En la del 3D. No hay 0. ninguno. 0. Muy bien, no hay ninguno, 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún ρ dentro de un paréntesis. Correcto, porque claro que tenemos ahí un ρ. Es verdad, sí tenemos. Pero no está dentro de un paréntesis. Muy bien, ¿ya? Y vamos ahora a los de acá. ¿Ya? A los de acá. ¿Cuántos nodos radiales hay aquí? 3. 3. Correcto. Acá. 2. 2. Y acá.
1. 1, correcto. Aquí 1. ¿Y en este? 0. 0, correcto. Muy bien, ya le cacharon. Entonces, miren, también quiero que noten algo interesante. Fíjense que en este, que es del nivel 4, tenemos 4S, 4P, 4D, 4F. Fíjense que aquí los nodos son 3, acá 2, acá 1, acá 0. A medida que va aumentando el subnivel, porque va aumentando, ¿no? S, P, D, F, a medida que va aumentando el subnivel, va disminuyendo el número de nodos radiales. Por eso acá tenemos 3, 2, 1, 0. Y eso pasa siempre, no es que solo en el nivel 4. Quiero que lo noten, ¿ya? En el nivel 1, como solo hay un subnivel, no nos hacemos lío, no pasa nada, solo hay un subnivel. En el nivel 2, sí hay dos subniveles, el S y el P, que tendríamos 1 y 0 nodos radiales. Ahora, en el nivel 3 tenemos 3 subniveles, el S, el P y el D. Entonces, ¿cuántos nodos radiales tendríamos? 2, 1 y 0. ¿Sí ven que sí se cumple? 2, 1 y 0. El que acabamos de hacer, 3, 2, 1, 0. Y el 5, el del nivel 5, que tiene 5 subniveles, tiene 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí ven? Facilísimo de sacar los nodos radiales. De hecho, hemos sacado los nodos radiales de todito el anexo. ¿Sí? Entonces, si esto viene en una prueba que de ley van a tener que hacer algo como esto, todos deberían por lo menos sacar el número de nodos radiales, porque es solo cuestión de fijarse en la función. No se calcula nada, solo somos buenos observadores y observadoras. Y nada más. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esta parte? Hasta aquí. ¿No? Bien. Entonces, ahora, regresamos acá. Ya sabemos sacar el número de nodos radiales. Pero una cosa es saber sacar el número, ¿ya? Otra cosa totalmente diferente es saber sacar el valor de esos nodos radiales. A veces la gente confunde el número con valor. Y no es lo mismo. Les pongo un ejemplo. ¿Ya? Entonces yo puedo decirles, yo tengo 2 billetes en el bolsillo. ¿Sí? Ya tengo 2 billetes en el bolsillo y en total suman $30. ¿Sí? Entonces, no porque tengo 2 billetes voy a decir el valor de cada uno es $15 y $15. No, porque no existe el billete de $15 para empezar, ¿no es cierto? Puedo decir que tengo 2 billetes en el bolsillo. Un billete es de $10 y el otro billete es de 20. Entonces, si ven que los valores son diferentes. Un billete es de $10, tiene un valor de $10 y el otro billete tiene un valor de $20. Entonces, el número es 2 porque tengo 2 billetes, pero el valor es diferente. El 4, 5, solo el número, ¿ya? Perdón, ahí creo que se quedó colgado. Entonces, como les decía, no, lo primero que hago es sacar el número, ¿sí? Solo saber si es que hay 1, si es que hay 2, si es que hay 5, un número. Pero ahora vamos a aprender a sacar el valor, ¿sí? Entonces, para sacar el valor, hay que ocupar la ecuación del ρ. La ecuación del ρ, repito, siempre van a encontrarla en la parte radial al inicio de la tablita. Aquí nos dice que el ρ es igual a 2zr sobre n por a sub 0. ¿Ya? Entonces tienen el valor del ρ. Ahora, despejamos de ahí el radio. ¿Sí? Entonces el ρ es igual a 2zr sobre n por a sub 0. Y despejamos de aquí el radio. Entonces el radio sería igual a el ρ por n por a sub 0 sobre 2z. Le tenemos ahí despejadito. Y ahora, ¿cómo hacemos? Miren, aquí yo les he puesto 3 ejemplos, ¿sí? Les he hecho esta tablita para el orbital el 3s, el 3p y el 4d, ¿ya? Voy al anexo, cojo y copio las partes radiales para estos orbitales, solo he cogido y le he copiado.
en color amarillo le pinté a la constante, en color verde le pinté al factor exponencial, y lo que me queda en la mitad es el factor preexponencial. Cojo y le copio el factor preexponencial acá. Saco el número de nodos radiales que todos ya sabemos cómo se saca. Aquí sería 2, acá sería 1, acá sería 1, ¿ya? Y ahora vamos a sacar el valor. ¿Cómo se saca el valor? Se coge el factor preexponencial y se le iguala a 0. ¿Sí? Se le iguala a 0. ¿Por qué se le iguala a 0? ¿Por qué no se le puede igualar a 1, a 2? ¿Por qué a 0? Porque recuerden que los nodos radiales son radios en los que el electrón nunca va a estar porque no le gusta estar ahí. Entonces la probabilidad de encontrarle al electrón sería 0. Por eso se le iguala a 0. Porque estamos buscando un radio en el que no le gusta estar al electrón. ¿Sí? Entonces por eso es igual a 0. Y una vez que se le iguala a 0, se despeja el valor de ρ. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la función es cuadrática. Y podemos usar la ecuación general para sacar esas dos raíces. ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice, porfa, cuál es la ecuación general para sacar las raíces en una ecuación cuadrática? Sí se han de acordar del colegio. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4c sobre 2a. Esa. Correcto. Muy bien. Es así, tal cual. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, porque esta es cuadrática, podríamos hacer eso. Cogemos, ordenamos el polinomio, que sería ρ al cuadrado menos 6ρ más 6. Solo cogemos y le ordenamos de mayor a menor. Y seleccionamos cuál es A, cuál es B, cuál es C. Y aplicamos la ecuación, que muy bien lo dijo su compañero, ¿sí? X o la raíz es igual a menos B, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. ¿Ya? Muy bien. Y despejamos los valores de ρ. ¿Sí? En este caso me salen dos valores. Ahora, esto no es la solución. Esto es el valor de ρ. Y el ρ matemáticamente es un número. Físicamente no simboliza nada. Entonces esto es un número cualquiera. Esta no es la solución. ¿Sí? O sea, no es la solución que estamos buscando. Son solo las soluciones para el ρ. Entonces, una vez que tenemos estos valores de ρ, reemplazamos en esta ecuación del radio. ¿Sí? Y despejamos ese radio en el que no le gusta estar al electrón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el primer caso, reemplazo aquí en este ρ el 1,26. En el nivel reemplazaría, bueno, el nivel de este ejemplo, que sería 3. Reemplazo 3 aquí. A sub 0 es la constante 0.53 Armstrongs. 2 es una constante. Z sería 1 si es que se trata del átomo de hidrógeno. Reemplazo y entonces ese radio me sale de 1.01 Armstrongs. Entonces ese es un radio garantizado en el que no le vamos a encontrar al electrón. Sí, es un radio en el que no le gusta estar al electrón. ¿Ya? Hacemos exactamente lo mismo con el otro valor del ρ. Ahora con el ρ de 473. Reemplazo aquí 473. El nivel sería 3 porque aquí tenemos el 3. A sub 0 es 0.53 Armstrongs. Y dividido aquí para 2z, que sería 2 por 1. ¿Ya? Y me sale 3.76. Entonces ese es el segundo valor de radio en el que no le gusta estar el electrón. ¿Sí? No le gusta estar ahí. Es un nodo radial. ¿Ya? Ahora, eso pasó con esta función porque esta función era cuadrática. Por eso teníamos dos raíces. Pero en este segundo ejemplo, solo tenemos un valor de nodo radial. Uno solo. Entonces, miren, cogemos el factor preexponencial, le igualamos a 0. Este ρ que está fuera del paréntesis pasa a dividir, porque está multiplicando, pasa a dividir acá. 0 dividido para ρ es 0. Entonces, por eso, esta solución de aquí se le elimina. Cuando el ρ sale 0, está indefinido, entonces se le elimina. Ya esta solución queda tachada. Y me quedo solo con esta del 4 menos ρ igual a 0. Entonces el ρ sería igual a 4. Entonces me quedo con esta solución del ρ igual a 4. Reemplazo el 4 aquí. El nivel en este caso también sería 3. A sub 0 es 0.53 Armstrongs. Aquí es 2 y z es 1. Y me sale un radio de 3.18 Armstrongs. Entonces en esa función, en ese orbital 3p, al electrón no le gusta estar a 3.18 Armstrongs. Ahí no le vamos a encontrar nunca. ¿Ya? Y el último ejemplo. En esta función de aquí, del orbital 4D, tengo un nodo radial. Por lo tanto, necesito tener un valor. ¿Ya? Este ρ que está fuera del paréntesis, ya sabemos, nos va a dar 0. Le eliminamos. Y aquí el ρ entonces sería igual a 6.
Y entonces reemplazo acá el valor del ρ. El nivel en este caso sería 4 porque aquí tenemos el número cuántico 4. A sub 0 sería 0.53 angstroms dividido para 2 y z sería 1. Entonces el radio sería de 6.36. Y está. Entonces, miren, quiero que se fijen en algo. Fíjense en las dos columnas que están en color rosado. Aquí me dice que yo tengo 2 nodos radiales. 2. Por lo tanto, debo tener 2 valores. El valor 1 es 1.001 y el valor 2 es 3.76. Acá tengo un solo nodo radial, por lo tanto debo tener un valor. Y acá también tengo un solo nodo radial y acá también debo tener un valor. Todo coincide, ¿sí? Entonces, preguntas de esto de los valores de los nodos radiales. ¿Cómo dijo que teníamos que calcular el 3S? Ya me perdí. ¿Qué cosa, pero? Que el row, las soluciones para row. O sea, le Ya, aplicamos la fórmula general, pero y luego Ya, ¿qué valores aplicas la fórmula general y con la fórmula general te va a dar 2 valores de ρ, ¿ya? 2 separados, no son lo mismo, ¿no? 2 valores separados. Con el primer valor reemplazas en la ecuación del radio. Entonces coges el 1.26, le multiplicas por el nivel, que en este caso sería 3, el A sub 0 es 0.53 angstroms, 2 y Z sería 1. Reemplazas y te da este valor. Reemplázale ahorita en la calculadora hasta que te dé ese valor. ¿Ya? Me dices si te sale ese valor. Ya. ¿Ya? Y todos los demás también hagan lo mismo, ¿no? Reemplacen y me dicen si les sale ese valor. Yo no le entendí en la 3D, o sea, en la igual a 0. O sea, primero toca hacerle con el que está fuera del paréntesis y luego con el que está dentro del paréntesis. No, justo eso es lo que les decía. El que está fuera del paréntesis siempre nos va a dar 0. Por eso la solución está tachada. Porque la solución me da 0 y eso está indefinido. ¿Ya? Entonces esa solución se tacha, no se toma en cuenta. Solo le tomo en cuenta la solución de los ρ que estén adentro del paréntesis. ¿Sí? Sí me salió eso. Me salió 1,0017. Ya, gracias. ¿Sí es? Entonces ya le reemplazaste en 1, ya le tienes como ejemplo y puedes hacer el resto. Entonces ya le cachaste ahí cómo se hace. Sí, gracias. Ya. Y la compañera que me estaba preguntando también si le cachaste por qué se elimina entonces la del ρ que está fuera del paréntesis. ¿Sí me cachaste? Sí, yo lo entendí. Ya, no te escuché porque es que se oye medio raro tu micrófono. Sí, que sí le entendí, gracias. Ah, ya, ahora sí te escuché. Es que sonaba raro tu micrófono. Ya. Bien. Entonces, esta sería la forma de sacar los valores. Sacar el número de nodos solo observando la función. Y sacar los valores hay que despejar el ρ. Para eso se coge el factor exponencial, se le iguala a 0, se despejan los ρ y con los ρ se reemplazan los valores del radio y se despeja el radio. ¿Ya? Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Sirve porque vamos a aprender a hacer una gráfica aproximada de la FDR. Ya no es necesario calcular como lo hicimos con todos los puntos, sacar la gráfica y darle valores entre 0 y el infinito y que qué pereza, ¿no es cierto? Entonces lo que este grupo de científicos hizo fue decir, a ver, grafiquemos todas las FDR de todos los orbitales, todas, ¿sí? O sea, para el nivel 1, que sería el 1S. Para el nivel 2, el 2S y 2P. Para el nivel 3, 3S, 3P, 3D. Para el nivel 4, 4S, 4P, 4D, 4F. Y así hasta todos los niveles. Y hicieron la gráfica, sobrepusieron todas las funciones de FDR y se dieron cuenta que había algo que presentaban como predecible, ¿sí? Y por eso sacaron unas ecuaciones empíricas que sirven para hacer estas gráficas sin tener que calcular nada,
¿Ya? ¿Cuáles son esas ecuaciones que lograron obtener? Ecuaciones para calcular el número de nodos radiales y el número de picos. Entonces, el número de picos siempre cumplía con que era n menos dl, y el número de nodos radiales siempre cumplía con que era n menos dl menos 1, ¿sí? O lo mismo que sería el número de picos menos 1, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante podemos usar estas ecuaciones para hacer esta gráfica FDR sin necesidad de calcular todos los puntos, porque qué pereza estar calculando todos los puntos, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer esto tranquilamente solo usando estas sencillas ecuaciones, ¿ya? Y para eso tenemos aquí 3 ejemplos. Miren, tenemos para el 1s, 2s y 4p. Empezamos sacando los números cuánticos n y l, que en este caso sería n1L0, acá n2L0 y acá sería n4L1, ¿ya? Sacamos el número de picos, que es igual a n menos l. 1 menos 0, 1. 2 menos 0, 2. 4 menos 1, 3. Y también sacamos acá el número de nodos radiales, que se calculaba como n menos l menos 1, o que también se calcula como el número de picos menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Y con esta información del número de picos, sí, con esta información del número de picos y de los nodos radiales, se hace la gráfica FDR a mano alzada, ¿ya? Entonces, no porque la gráfica es a mano alzada, quiere decir que vamos a dibujarle como sea. No, hay que cumplir con el criterio de la teoría que hemos revisado. No puede incumplir con eso. Por más que sea a mano alzada, tiene que cumplir con la teoría. Entonces, mire, en el gráfico, ¿qué es lo que vamos a tener? El eje FDR, ¿sí? Que es en el eje Y. El eje del radio en Armstrongs y el cruce de los dos ejes empieza en 0, que representa el núcleo. Luego hacemos nuestra gráfica. Parte desde el punto 0, se eleva, ¿sí? Tenemos el primer pico, baja, y en este caso, como solo había un pico, ya no hay más, ya la gráfica ya no se eleva, y directamente dibujo la asíntota, que si se dan cuenta, la asíntota no topa nunca el eje, se acerca mucho al eje, pero no topa el eje. En este caso, en esta gráfica, no habían nodos radiales, por eso no se dibujaron, pero no es el mismo caso del segundo ejemplo. Aquí sí tenemos 2 picos, entonces parto desde 0, dibujo el primer pico que tiene que ser redondeado, siempre todo tiene que ser redondeado en estas curvas, bajo, topo el eje porque la parte en donde se topa el eje sería el nodo radial. Este sería el nodo radial que aquí dice que debemos tener un nodo radial. Se vuelve a elevar, obtengo un segundo pico más alto que el anterior, bajo y obtengo la asíntota. ¿Sí? ¿Ya? Y por último, el tercer caso. El tercer ejemplo, mejor dicho. Me elevo desde 0, dibujo el primer pico redondeado, bajo, tengo el primer nodo radial que también se dibuja redondeado, sube, tengo el segundo pico redondeado pero más alto que el anterior, baja, topa el eje en donde la FDR sería igual a 0, sube, otra vez tenemos otro pico más elevado que el anterior, redondeado también, baja y obtengo la asíntota. Y aquí en estos puntos se podría decir que son los nodos radiales. Y ya está. Entonces estas son gráficas FDR que son hechas a mano alzada, es un bosquejo, ¿sí? Ahora, no porque sea un bosquejo, como les digo, quiere decir que vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, por eso acá les voy a mostrar, me olvidé de abrir un archivo, ahorita le voy a abrir. Les voy a mostrar cómo deberían hacer ustedes esa gráfica, porque no es que porque es a mano alzada, dibujan ahí barbaridades, ya les voy a enseñar cómo tienen que dibujar. Ya, entonces, miren, ahí tienen ustedes la gráfica FDR. Lo primero que ustedes tienen que empezar haciendo es poniendo los ejes. Aquí tienen que identificar que esto es el FDR. Sí, está muy grueso este aquí, ¿ya? Tienen que identificar que esto es el FDR, ¿sí? Tienen que identificar que su gráfica va a tener el punto del eje 0 y aquí que el radio esté en Armstrong. Siempre tienen que poner los nombres a los ejes y poner que esto va a empezar en 0, ¿sí? Ahora, cuando ustedes vayan a graficar su gráfica FDR, tienen que saber que siempre van a empezar desde el punto 0, o sea, lo correcto sería desde ahí, ¿ya? Cuidado, vayan a querer empezar la gráfica acá arriba o acá. Esas no son, ¿sí? Eso estaría mal, re mal, porque la gráfica siempre tiene que empezar
en el punto 00, que es el núcleo. Entonces, cuidado, vayan a querer empezar aquí, porque aquí están indicando que sí hay probabilidad, y acá están indicando que sí hay radio, y eso no es así, ¿sí? Entonces, su gráfica tiene que salir desde el punto 00 para que esté bien. Luego, tienen que dibujar redondeado el pico, ¿sí? Redondeado. Cuidado con estar haciendo esto, de que dibujan el pico y le dibujan como que si esto sería un nevado, ¿ya? Eso está mal, ¿ya? Entonces, esto de aquí nunca se ha tenido, ¿sí? Entonces, siempre va a ser una gráfica redondeada. Luego, cuando ustedes bajan, ¿sí? Ahí ya no me salió tan bonito. Cuando ustedes bajan, acá también debe ser redondeado ese punto del nodo radial, ¿sí? Tiene que ser redondeado. Cuidado, vayan a querer hacer esto así, otra vez, ¿ya? Eso no sucede, no representa la realidad. Pues cuidado, eso no. Entonces tienen su segundo pico y los picos también, ya saben, siempre son redondeados. Entonces bajan, 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 y si es que ya no hay más picos, entonces directamente ya dibujamos la asíntota que cada vez se va acercando más al eje, pero nunca le topa, ¿sí? Entonces, ojo, ¿no? En su gráfica siempre deben tener esto redondeado, acá también esto redondeado, redondeado, aquí deben tener la asíntota, esto debe partir de 0, deben ponerle los nombres a los ejes para que esto esté bien hecho, ¿sí? Porque si no, esto es cualquier cosa, ¿ya? Preguntas entonces de la gráfica FDR. O sea, Inge, que la única vez que topa en 0 es desde el origen, ¿verdad? No, también aquí, en el nodo radial tiene que topar aquí, ahí topa. Sí, supongamos que este radio de aquí, me voy a inventar, es 3.12 angstroms. ¿Cuál sería el par ordenado de ese punto? X, Y. ¿Cuál sería el valor, el par ordenado de este punto que estamos viendo aquí? Sería 0. 0.13,2. Correcto, sería 0 en X y en, 0 en Y. Ya, si le pongámosle orden a esto, ¿ya? Porque es que yo no soy profe de mate, pero me acuerdo, ¿no? Sí, entonces esto es si quieren le pueden poner X, Y, X, como sea, ¿no? Ya, entonces si le ponemos así, no X, Y, yo estoy en los pares, en los cartesianos. Aquí sería FDR versus, vamos a poner más acá porque si no me va a alcanzar. Ya, pongámosle aquí que esto sería FDR versus el radio, ¿ya? O radio también puede ser versus FDR, da lo mismo. Entonces, en nuestro caso, ¿qué sería para este puntito que le pusimos aquí, que estaba en tomate, ahora le ponemos en verde? Estuvieron bien las dos personas que me dijeron, la compañera y el compañero. FDR sería 0 y el radio sería 3.2, correcto, ¿ya? 3.2. Entonces, sí se fijan que en este valor el nodo radial sí tiene un radio, pero no tiene probabilidad. Por eso se llama nodo radial, porque es un radio en el que no le gusta estar al electrón, por eso hay la probabilidad de 0. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, entonces miren, ustedes tienen que hacer un deber, ese deber tienen que presentarlo hasta el día de mañana, bueno, a ver, hoy día es, sí, hasta el día de mañana 2 de la tarde, ¿sí? Ya le voy a programar, todavía no está puesto en el aula virtual, pero tienen que presentarlo hasta el día de mañana 2 de la tarde. Solo tienen 2 ejercicios en este deber, ¿sí? Solo hay 2 ejercicios. Entonces, el primero es completar esta tablita, que es muy similar a la que tenemos en el libro. Tienen que sacar los números cuánticos, la ecuación de los picos lo utilizan y sacan el número de picos, el número de nodos radiales y hacen la gráfica aproximada de FDR. O sea, solo tienen que hacer esto, igualito, pero para esos otros subniveles. Entonces, ¿cuánto se demoran haciendo esto? Unos 10 minutos, ¿ya? Y el segundo ejercicio, ese sí les va a tomar un poquito más de tiempo.
En este de aquí les dice graficar con todos los puntos la función de distribución radial para el orbital 3D XY del átomo de hidrógeno, asignando valores a él, o sea, de radios desde 0 hasta el infinito. Para realizar la gráfica cuenta con varias opciones. Usted puede elegir la que más le convenga, ¿sí? O sea, pueden usar si quieren, y si no tienen ningún programa para hacer gráficas, podrían hacerlo en una hoja de papel milimetrado y hacer la gráfica a mano, si es que quieren, ¿no? Ahora, si es que quieren usar algún software, también pueden hacerlo, pueden usar el Excel. Casi todos tenemos Excel, entonces, o todos creo yo que tenemos Excel, podríamos hacerlo en Excel. Pero si alguien no quiere hacer en Excel y quiere usar, por ejemplo, el GeoGebra, puede hacerlo. Pueden hacer en MATLAB, pueden hacer en la aplicación que ustedes quieran, ¿sí? La cosa es que tienen que hacer esta gráfica. Ya les dice aquí que es para un orbital 3D XY. El XY está ahí solo para marear, ¿sí? Eso es la orientación en el espacio. Para graficar la parte radial no se necesita la orientación, así que esto está aquí solo para marear, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es dibujar un 3D, punto. El XY le ignoran porque eso no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Solo un orbital 3D y punto. Bien, preguntas de su deber. Inge, si hacemos en Excel, ¿le podemos adjuntar al trabajo así tomando captura o tenemos que sacar copias y pegar? No, sí, justo como tú me dices, estaría bien. Si es que quieres, le puedes hacer ahí unas impresiones de pantalla y le puedes poner. Sí, no hay problema, no deberías imprimirle y luego ponerle, no. Directo le puedes hacer todo en compu, ¿sí? Ya, Inge, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, miren, la clase de hoy día vimos acerca de la parte radial. La clase de mañana es acerca de la parte angular. Mañana también hacemos unos ejercicios completos, tanto de la parte radial como la parte angular. Y nos adelantamos un poquito a la parte de los subniveles, al llenado de energía en los subniveles. Y en la clase del día viernes vemos configuración electrónica y yo creo que sí vamos a lograr igualarnos sin necesidad de tener una clase extra. Sí, eso es lo bueno. Entonces, eso sería todo lo que vamos a ver hoy día. Voy a detener la grabación acá. No se olviden que tienen su deber y que pueden presentarlo hasta el día de mañana 2 de la tarde. Ya voy a programar el aula virtual porque todavía no está en el aula virtual, pero ya le voy a poner. Ya, entonces, eso